Este momento. Realmente, eh, gracias por esta bella oportunidad. Es una gran oportunidad que tenemos de poder, este, conocer a hermanos de distintos países y poder, interactuar en este momento, porque eso es lo que vamos a hacer. Vamos a interactuar y vamos a aprender todos juntos. Eso es lo principal, aprender. A lo mejor algunas veces, por la naturaleza de hijos del Señor que somos, pues de alguna manera todos pasamos por alguna adversidad. Ese es el tema del que vamos a hablar ahora y este y si tienen preguntas, pues adelante, si tenemos la respuesta las contestamos, si no, pues investigamos la respuesta, pero aquí nos vamos todos con mayor luz y conocimiento. Somos Elder y hermana Vera y sí, como dijo la hermana Flores, somos coordinadores de la misión México-Mexicali, acá por la frontera de Estados Unidos, muy cerquita de Estados Unidos, de San Diego. Nosotros radicamos en Tijuana y tenemos 104 misioneros a nuestro cargo y son personas, son hermanos que nos han enseñado mucho. Entonces, estamos aprendiendo también, igual que en este momento vamos a aprender. Y estamos muy agradecidos por esta oportunidad que nos da. Dice, voy a leer un poquito de un extracto de un mensaje que nos dice que el Señor nos conoce y nos conoce por nuestro nombre y que en ocasiones la adversidad nos llega a todos y de diferentes maneras. Voy a compartir una experiencia hace 4, 5 años, no sé exactamente, servía como obispo y creo que fue como más o menos en el 19, 20 de la pandemia. Tenía un año que me habían llamado como obispo y realmente atravesamos por mucha adversidad en ese tiempo. Había muchas familias con bebés y había muchos hermanos de una edad avanzada y que no tenían realmente los recursos. La pandemia del COVID nos agarró un poco en curva y teníamos que lidiar con esa situación. Y como yo, como un obispo nuevo, pues eché mano de todas mis habilidades, pero mis habilidades no eran muchas. Entonces, eh, tuve que recurrir al Señor y Él me dio las palabras, las pautas y lo que tenía que hacer. No estaba abierto el templo, entonces tenía que arrodillarme a veces en una recámara de nuestra casa y ahí pues pedirle guía al Señor. Y realmente el Señor nos bendijo mucho como barrio y, y en el barrio donde yo era obispo pues no murió más que un hermano. Ese hermano ya tenía una enfermedad de antes y con el COVID se le empeoró y ya no se pudo hacer nada. Solamente él murió de 300 miembros que éramos en ese bar. Y pasamos la pandemia y la pasamos muy bien, a nadie nos faltó que comer. Todos teníamos comida en casa. Y cuando servimos al Señor, hermanos y hermanas, el Señor nos bendice y nos da en abundancia. Él dice que en esta tierra hay y de sobra. Ya me refiero en este continente americano, ¿no? Porque ahora no me voy a referir solamente a mi zona, a mi ciudad, sino a esta parte
de Latinoamérica, del continente americano. Y entonces dice el Elder, tiene un apellido medio largo. Su apellido es Maxuagota, Maxua, Maxuagotata. ¿Ok? Dice, todos necesitamos recordatorios así durante nuestro trayecto terrenal. Tal vez por eso, por lo que nuestro amoroso Padre Celestial nos da la oportunidad cada semana de hacer un convenio con Él, como parte de la ordenanza de la Santa Cena. Nos invita a tomar sobre nosotros el nombre de su Hijo y a recordarlo siempre y a guardar sus mandamientos. Nos da poder para vencer los desafíos de la vida, dice, de la vida terrenal. Me regocijo más en el nombre de Jesucristo porque mediante este, quienes vienen a Él pueden ser salvos. Cuando Jesucristo nos invita a recordarlo siempre y tomar sobre nosotros su nombre, Él también nos recuerda y nos conoce por nuestro nombre. En el Antiguo Testamento el Señor enseñó a Moisés esta verdad. Te he conocido por tu nombre. En el jardín de Edén llamó a Adán también por su nombre. En el sepulcro vacío llamó a María. Y en el camino a Damasco llamó a Saúl. Y en la arboleda sagrada llamó a José Smith, el profeta de la restauración. Él los llamó a todos por su nombre. Él los conoce y los llama a ustedes también por su nombre. Desde ciudades concurridas, pueblos tranquilos, en el idioma que hablen, Él los escucha, los ve y los conoce. Él conoce sus alegrías y se regocija con ustedes. Él conoce sus pesares y puede socorrerlos y elevarlos. Gracias a su expiación, Él conoce sus cargas, dolores y lágrimas silenciosas. El profeta Alma enseñó que mediante su expiación Jesucristo tomaría sobre sí los pecados de su pueblo. Alma también enseñó que él saldría sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Y tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, a fin de que sepa cómo socorrer a los de su pueblo, de acuerdo con las debilidades de ellos. Hermanas y hermanos, muchos cargan en silencio dolores, enfermedades, soledad, ansiedad o oraciones sin respuesta aparente. Otros afrontan conflictos, pobreza o aislamiento que muy pocos de nosotros comprendemos plenamente. Cuando la vida parezca injusta y confusa, en los momentos oscuros, cuando se vean tentados a preguntar, oh Dios, ¿dónde estás? Recuerden esta poderosa verdad. Él los conoce. Él, quien descendió debajo de todo, sabe cómo sanar su corazón, quebrantado y restaurarlos a ustedes nuevamente. Confíen en su promesa de que Él saldrá de nuevo y que mañana será mejor que hoy. Quisiera escuchar a alguno de ustedes que pudiera compartirnos algo breve, cómo es que el Señor, cómo es que en su momento de adversidad, el Señor los ha tomado de la mano y los ha levantado de donde están, caídos, y los pone en el camino seguro. Si alguno de ustedes, dos o tres, nos quieren compartir alguna experiencia que han vivido, adelante. Adelante, chicos.
Bueno, yo puedo compartir algo, ¿ya? Bueno, yo tuve mucha fe en Dios. Yo estuve pasando unos desafíos bien grandes, en donde yo siempre puse todos los problemas que estaba teniendo, le puse en las manos de Dios y le entregué a Él. Y, y con la fe que yo le tengo a nuestro Padre Celestial y a su Hijo Jesucristo, yo puedo testificar que Él nunca me abandonó. Él siempre estaba conmigo. Él me estaba aliviando y Él me estaba tranquilizando todas las cosas, los desafíos estos bien feos que tuve. Y, y con la oración que yo daba, le pedía a mi Dios y le decía, solo guíame, ¿qué debo hacer? Fui al templo, en el templo también oré y conversé ahí. Y en donde yo tuve una respuesta y me dijo, deje ese convenio ahí. Un convenio que yo tenía con una institución bien grande cuando yo estaba sirviendo a los pacientes adultos mayores, pero a veces yo creo que la envidia o el verme que uno crece, que uno hace las cosas correctamente como se debe servir a cada uno de mis pacientes con mucho amor, con mucho respeto y valorándoles específicamente como seres humanos que están aquí en la tierra. Porque con el ejemplo de Dios, como Dios nos ama y Dios nos enseñó que amemos a las personas como a nosotros mismos. Y yo siempre tengo presente en mi cabeza que eso debemos de hacer con cada una de las personas, con las personas sean miembros de la iglesia o no sean miembros de la iglesia. Ujú. Y yo puedo testificar que Dios nunca me abandonó, siempre me cogió de la mano y me tenía bien fuerte. Y la fe que uno tiene nos hace que también nosotros lleguemos a sentir ese amor tan profundo que nos ama Dios. Y lo más hermoso es que Él siempre nos considera hijos de Él y nos escogió a nosotros en este tiempo como hijos de Él. Y Él es un Padre amoroso, que Él siempre nos da esa fortaleza, nos da ese alivio, nos ayuda a sanar cada una de las cosas que nos está pasando. Entonces yo entendí mucho en eso y yo testifico en eso, que Él nunca nos abandona, Él siempre está presente. Él nos ama, nos quiere. Lo único que nosotros tenemos que hacer es cumplir cada uno de nuestros convenios que hicimos con Él en el momento que nos bautizamos y nosotros seguir cumpliendo. Él lo único que nos pide que seamos y cumplamos los mandamientos y los convenios, en donde Él nos pide que siempre eh, le recordemos a Él y siempre aceptemos a su Hijo Jesucristo en nuestra vida. Y cuando nosotros aceptamos cada una de estas cosas que Dios nos pide, tómenle por seguro, hermanos, que Dios siempre nos está apaciguando y nos está fortaleciendo, nos está cuidando. Y yo testifico eso con mucho amor porque sentí ese amor, porque quién sabe ahorita dónde estuviera yo. Pero yo nunca perdí la fe, nunca perdí la fe. Lloraba, iba en el metro aquí, yo soy de Ecuador, y iba en el metro y lloraba y me sentía como impotente, pero a la vez cada lágrima decía, yo sé que Dios me está escuchando y sé que Él me va a ayudar en esto, porque nunca he hecho mal a nadie, pero a veces en el mundo hay envidia, en el mundo cuando uno le ven progresar, siempre va a haber la gente que envidia. Y cuando yo acepté este convenio servir a una institución grande, yo lo hice con mucho amor y yo perdí hasta la esperanza de obtener este convenio. Pero fue algo tan grande que me acuerdo que yo fui al templo y oré y dije, Señor, si es de ser este convenio para mí, aceptaré. Y si no es de ser,
solo guíame. A los 2 días de que yo fui al templo y oré ahí y le pregunté a Dios porque dije, no puedo seguir insistiendo en esto. Y me dio la respuesta. Creo que fue a los 2 días de lo que me fui al templo y todo eso, me llamaron y me dijeron que me iban a pasar haciendo la inspección en el centro médico. Y después vinieron, inspeccionaron, nos dijeron que tenemos que tener algo más y todo lo demás. Bueno, yo cumplí con todo lo que ellos me pidieron y, y cuando ya me llamaron a firmar ese convenio para el servicio dentro de salud para ellos. Pero yo lo hice con amor. Pero como yo digo, a veces hay gente que son egoístas, solo quieren para ellos. Y comencé a tener muchos desafíos que me insultaban, me decían de todo, pero yo nunca hice caso. Yo lo único que me porté muy inteligentemente, digo, para pelear se necesita 2 personas. Entonces yo solo escuchaba y nada más. Pero seguía trabajando ya cuando firmé el convenio y todo eso, seguía trabajando, pero ya no avanzaba más en todo eso y dije no. Igual así mismo fui, oré en el templo y le dije, Señor, solo guíame que debo dejar esto. Y así fue. Dejé y me siento en paz, tranquila, sin estrés, sin preocupación. Pero sí me dolió mucho el dejar a esas personas adultas mayores ya sin el servicio ese. Pero yo ya no podía seguir en ese mismo son y todo eso, pero les amé mucho, entregué mi amor y tuve la oportunidad de ministrar, porque cada mayorcito que eran mi paciente, yo les amaba con todo el corazón. Y ellos buscaban el afecto, el amor de una persona, el escucharles y todo eso. Entonces yo dije, pude lograr llegar porque tuvimos más de 2,000 personas. Entonces tuve lograr de que di ese amor y además de eso compartí el evangelio. Les compartí porque no sé, Dios me inspiraba, el Espíritu Santo siempre estaba conmigo y yo les hablaba de Dios y les hacía que se vayan preparando para cuando ellos partan de este mundo. Y esa fue la satisfacción más grande que yo encontré en mi corazón y siempre le agradezco a Dios. Le agradezco mucho a Dios porque me permitió trabajar para esos mayorcitos. Y siempre me recuerdan, siempre me llaman, me preguntan que cómo estoy. Y unos poquitos estoy atendiéndoles particularmente y no me sueltan. Será, yo digo, por el amor que yo les di, todo eso, siempre me llaman, me conversan cosas y estoy ahí para aliviarles sus penas, sus dolores. Eso yo creo que como seres humanos y como miembros de la iglesia tenemos que hacer. Tenemos que hacer porque Dios nos está escogiendo en este tiempo para poderle servir y ayudarle a Él aquí. Entonces siempre debemos recordar que nuestro Padre Celestial es un Padre amoroso y su Hijo también es muy amoroso con nosotros. Y nosotros lo único que tenemos es que cumplir nada más, cumplir cada una de las cosas. Yo por eso siempre, cuando voy a la sacramental, me voy preparada. Me arrepiento de cualquier cosa que haya cometido en la semana y todo eso. Y me voy con toda la fe y con mucha atención. Por eso siempre cuando vamos a la sacramental debemos ir bien preparados también y concentrarnos, porque en el momento que vamos preparados y nos concentramos en la sacramental, tomen en cuenta que siempre va a haber un mensaje que nos llega a nuestro corazón. Y parece que ese mensaje es dirigido para nosotros. Y eso nos alivia, nos apacigua nuestra vida y sentimos gozo. Entonces, eso es lo que yo les puedo compartir de que yo tengo mucha fe en Dios. Y aún más ahora que yo conocí la iglesia, yo no soy antigua, también soy nueva conversa. Bueno, ya tengo unos añitos ya ahí, pero siempre he tenido mucha fe en Dios. Y aún más cuando le estoy conociendo mucho más apetito me da de seguirle conociendo. Y cuando leo las escrituras,
me pongo como protagonista de la historia y ahí voy yo llenando más mi corazón. Y yo he visto que Dios me quiere y me ama y tengo muchas bendiciones de Él. Y yo le estoy muy agradecido, porque me escogió en este tiempo donde yo tenía que conocerle más a Él. Y siempre le voy a agradecer por cada una de las cosas que hace en mi vida. Y tengo ese centro médico y ahora con todo el conocimiento que hago, les amo más a mis pacientes. Y a veces comparto alguna cosa y les hago que nunca se olviden de agradecerle a Dios cada día por la vida, les sé decir yo, por la vida, porque Él nos está permitiendo que abramos los ojos y tengamos un nuevo día más de estar aquí en este mundo. Entonces, siempre les guío así, de esa manera, a mis pacientes. Y cada vez que llega un paciente, siempre le agradezco por confiar en nuestros servicios. Y tengo oportunidad de compartir con mis profesionales también y siempre les hago caer en cuenta que agradezcan a Dios por su trabajo y que siempre amen a cada uno de los pacientes y que les den el buen servicio y todo. Entonces, esa fue mi experiencia y yo estoy muy consciente que nunca debo abandonarle a Dios, nunca. Tenemos que ser muy conscientes en lo que nosotros queremos. Y yo sí me agarro bien de Dios y le agradezco cada día por el día que me da, por mis pacientes que me da, por cada una de las cosas. Y le estoy muy agradecido y me he comprometido. Yo soy presidenta de la Sociedad de Socorro de la Estaca de acá del Ecuador. Y a veces yo digo, Dios me escogió. Yo no sabía qué debía hacer, pero bueno, sigo luchando, luchando, luchando. Es duro, es fuerte, pero nunca hay que quebrar las manos. Hay que seguir adelante, porque Él mismo nos fortalece y Él mismo nos guía y nos enseña para seguir sirviéndole a Él. Tengo también desafíos, pero ahí estoy luchando, porque yo confío mucho en Dios. Yo lucho mucho y les amo a mis hermanas, a mis organizaciones de cada barrio, de la sociedad de socorro, y a veces me reúno con ellas y hablo y les digo cuál es el propósito de ellas, porque ustedes son escogidas de Dios bajo revelación y está pidiendo que ustedes sirvan para Él aquí. Entonces, háganse en su propósito, analicen, reflexionen y vayan cumpliendo. Entonces, para mí es lo más maravilloso y estoy muy agradecida. Y gracias por escucharme, hermanos, gracias. Esa es la experiencia que yo tengo y les puedo compartir a ustedes. Y todo esto les dejo en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, Gracias, hermano. hermano. ¿Alguien más que quiera participar? Uno por uno, Si no, yo puedo Feliz. contar una, Sí, Adelante, adelante. adelante, hermano. bueno, si tengo el tiempo necesario para poder compartir una experiencia que me sucedió hace unos años. Yo soy de Guatemala y actualmente vivo en Estados Unidos y Sí, soy misionero retornado también. Pero en mi país yo he trabajado en impuestos. Que entonces ahí vienen los desafíos, los retos y las adversidades que pasamos todos, no importando las condiciones en que estemos, es decir, de que económicas o lo que sea. Todo lo que sucedió en esa época es de que yo necesitaba sacar una papelería, pero el cliente al cual yo le trabajaba, él estaba muy exigente y que ¿cómo se llama? Que yo lo sacara luego y yo le explicaba de que es un proceso. Es decir, que nosotros hacíamos la papelería y a otros procesaban la misma información y ya me estaba amenazando de, ¿cómo se llama? De llevarme preso. Básicamente lo que yo hice, invoqué el nombre de nuestro Padre Celestial. Y eso sí que debemos de estar seguros. Algunos hermanos o hermanas tendrán una respuesta pronta e inmediata, mientras otros no. Entonces, para mí fue una lucha constante, pero el Señor dio una respuesta eficaz a mis oraciones, incluso ayuné. Entonces, de tanta exigencia y todo lo demás, el Señor
ablandó el corazón de este hombre que me exigía, porque era un cliente, va, que yo tenía que sacar la papelería, pero no era posible. Así que, hermanos y hermanas, debemos estar seguros que nuestro Padre Celestial está en todo momento. Solo sí tenemos que tener mucha paciencia y no desesperarnos ya cuando estamos a punto de llegar pues al final, digamos, del túnel. A veces se desespera uno, pero tenemos que confiar mucho en la misericordia de nuestro Padre Celestial y Jesucristo. Y esta es la experiencia que les comento y lo hago en nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. Am, hay un par de preguntas que quiero hacerles y que a lo mejor muchas veces nosotros, bueno, yo en lo personal algunas veces cuando he estado en situaciones muy complicadas, he preguntado, he hecho ese tipo de preguntas como esta. Padre Celestial, dime, ¿estás aquí? No sé si alguno de ustedes se han hecho esa pregunta, pero si se la han hecho, ahorita les vamos a dar el tiempo para que puedan compartir su respuesta. Y hay otra que dice, ¿y escuchas siempre cada oración? ¿Qué piensan de estas dos preguntas, hermanos y hermanas? ¿Cuál sería su respuesta si es que alguna vez se han hecho estas preguntas? Yo, hermana, me las hice el día que los conocí. Ese día yo le preguntaba a Dios si de verdad me escuchaba y si estaba ahí, porque yo me encontraba en una situación difícil. Sé que Dios escuchó mi oración y sé que Él estaba ahí, a lo mejor no presente, pero sí estaba, pero incluso yo decía, ¿dónde estás, Dios? Me equivoqué porque yo sí pensaba que se me había equivocado en venirme. Pensaba muchas cosas. Ahorita sé que Dios me trajo aquí porque me dio una segunda oportunidad y que Él está en todo y que Él me escucha de todo. Es lo que puedo compartir, hermano. Muchas gracias, hermana Flores. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguien más desea compartir sobre estas dos preguntas? Y Yo, ustedes, adelante. bueno, respondiendo a su pregunta de cómo puedo saber yo si nuestro Padre Celestial está ahí, me gusta mucho un ejemplo de que si yo volteo a ver al edificio más grande que hay en mi ciudad, yo sé que ese edificio no se construyó solo, porque las cosas no surgen de la nada. Debe haber siempre un constructor. No necesito conocer al arquitecto o a los albañiles que construyeron ese edificio, pero sin embargo sé que ellos existen porque lo construyeron. De la misma manera, la creación testifica de nuestro Padre Celestial, la perfecta alineación del universo, am, el equilibrio que hay entre las plantas, entre los animales, entre el cielo, la tierra, las profundidades, el inmenso espacio, todo eso testifica de que hay un creador. Y no necesito conocerlo físicamente para saber que Él existe. Y contestando su segunda pregunta de si escuchas cada oración, a mí Dios me ha contestado muchas oraciones, sin embargo sé que no las contesta todas. Desconozco la razón del por qué, pero el simple hecho de que yo sienta que contestó una de mis oraciones de la manera en la que yo la pedí, a lo mejor no contestó como yo quería, pero contestó lo que yo buscaba. Eso me hace sentir dentro de mí que está al pendiente de mí, a pesar de que no conteste todas las oraciones. Es lo que quería compartir. Muchas gracias. ¿Se me escucha ahí, hermano? ¿Me escuchan ahí? Creo que no. No, que te cambie. Vamos a cambiar. Nos vamos a cambiar
del lugar. Sí, ya. ¿Ahí ya me escuchan, hermanos? Sí, hermanita, sí la escuchamos. Ok, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar y también preparé unas palabras para compartir con ustedes. Y aquí dice que quizás sean tentados a rebajar sus normas y a seguir a la multitud a fin de ser aceptados por aquellos que ustedes desean que sean sus amigos. Muchas veces nos encontramos solos, estamos pasando por adversidades y entonces pues buscamos a personas, ¿verdad? Y en donde nos podamos sentir comprendidos y aceptados. Y pasamos muchas veces, podemos pasar por todas estas tentaciones. Dice, sin embargo, estamos rodeados de voces persuasivas, voces cautivadoras, voces denigrantes y voces que confunden. También dice, podría agregar que esas voces son fuertes. Dice, los exhorto a que bajen el volumen y se dejen influenciar por la voz apacible y delicada que los guiará a un lugar seguro. Recuerden que alguien que tenía autoridad colocó sus manos sobre su cabeza después de que fueron bautizados y los confirmó miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y a cada uno de nosotros nos dijo, reciban el Espíritu Santo, abran su corazón, abran el alma misma al sonido de esa voz especial que testifica de la verdad. Todos, como aquí lo acabo de mencionar, se nos otorgó el Espíritu Santo y sabemos que el Padre no nos deja solos y que a través del Espíritu Santo, con esa voz tan apacible como es, Él nos guía. Cuando estamos pasando adversidades, Él nos guía. Y aquí también dice, bajemos ese ruido de la multitud y escuchemos. Muchas veces cuando estamos pasando por desafíos, orando, yendo al templo, leyendo una escritura, ahí tenemos la respuesta del Padre. Ahí tenemos esa paz que necesitamos en ese momento. Dice, tal como el profeta Isaías prometió, tus oídos oirán. Y ellos oirán palabra diciendo, este es el camino, andar por él. Ruego que siempre estemos a tono, que podamos escuchar esa voz consoladora que nos guía y nos mantendrá a salvo. Y el profeta Tomás S. Monson, él hizo una declaración y dijo, les pido que sean fuertes y que estén alertas a cualquier cosa que pueda robarles las bendiciones de la eternidad. Las decisiones que tomen aquí y ahora son siempre importantes. Recordemos que todos nos estamos esforzando para llegar a su presencia de Él y que sí, que todos también aceptamos venir a tomar un cuerpo y pasar aflicciones y desafíos, todo eso, porque eso nos hace crecer. Eso nos hace crecer, eso nos hace agarrarnos de la barra de hierro y también agarrarnos de todo lo que el Señor a través del tiempo que tenemos en la iglesia y que hemos aprendido, como les vuelvo a repetir, sabemos que si acudimos al templo, ahí vamos a
encontrar respuestas cuando estemos pasando por aflicciones. En nuestro caso, nosotros como matrimonio, así ha sido. Cuando hemos pasado desafíos de salud, vamos al templo y ahí hemos encontrado la respuesta. También la respuesta a nuestras oraciones. También testifico que el Padre escucha las oraciones. Doy testimonio de eso porque a mí me la ha contestado en el momento que Él dice, en el momento que Él cree que es el indicado, me ha contestado las oraciones. También cuando he pasado también así por desafíos, abro la escritura y ahí está la escritura exacta que Él me hace sentir que Él está a mi lado y que me da paz y me da tranquilidad y que me recuerda que he venido aquí para ser probada y que cada desafío que pasemos es un propósito, estamos aprendiendo. Siempre los desafíos son un aprendizaje para perfeccionarnos y que aceptamos estar aquí. Y esto se los comparto en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Amén? Bueno, sí, se oye. Yo creo que sí se oye. Hermanos y hermanas, no sabemos realmente, o más bien, cada uno de No sé, nosotros sabemos hermano. por las situaciones que hemos pasado y que estamos pasando. Pero el Señor nos dice que Él nunca, que nunca estamos perdidos. Dice que entre la multitud Él sabe cómo comunicarse con nosotros. Hermanito, no se le escucha mucho. Ok, voy a pasar por esta. A ver. Dice que el Señor Él dice, nunca están solos ni están perdidos entre la multitud. Dice que por medio de un himno, una sonrisa, una palabra amable y a veces personas inesperadas, pueden ayudarnos. Y a nosotros se nos hace muy bonito, muy hermoso esto que hacen, de poder reunirse de distintos países, de poder conocerse, de poder interactuar. Realmente nosotros no sabíamos que esto existía hasta que encontramos a la hermana Flores y nos hizo esta invitación. Y ha sido una bendición para nosotros porque, pues, de alguna manera sabemos que tampoco estamos solos y que alguien nos mira y que alguien está al pendiente también de nosotros y que de alguna manera hay una oración para nosotros, igual que para ustedes. Que hay personas que se ocupan de poder hacer una oración, que hay personas que dedican una canción, un himno, una sonrisa por alguien. Quiero compartirles una experiencia. Hermana Flores, usted nos dice el tiempo, por favor. Quiero compartirles una experiencia que me pasó. Bueno, a mi esposa y a mí nos pasó. El domingo pasado, ahorita que la hermana compartía su experiencia de los ancianitos, nos pasó el domingo pasado con una pareja de ancianitos que visitamos, que son nuestros amigos, y los visitamos, ellos tienen 90 años, 86, 90 años. Y entonces uno de ellos, el de 90 años, se enfermó. Nosotros no tenemos mucho que nos llamaron como coordinadores de misioneros mayores. Y entonces en ese trayecto por andar con el llamamiento y esto, nos olvidamos un poquito de ellos. Y uno de ellos se enfermó y cayó pues, hospitalizado en la Cruz Roja y entonces, pues no fuimos a visitarlo. Y el domingo que fuimos a visitarlo, llegamos y los encontramos un poquito diferente a como estaban antes. Entonces uno de ellos, él nos dijo
Dice, estuve enfermo y no me visitaste. Dice, estuve desnudo y no me cubriste. Entonces, realmente me sentí muy mal en ese momento, me sentí muy mal porque, pues sí, andábamos en otros menesteres, pero también solo sabíamos que estaban bien porque enviábamos mensajes, pero realmente él quería, él deseaba que fuera a visitarlo al hospital. Y hermanos, ¿qué quiero decir con esto? Que por ejemplo ustedes ahorita que están reunidos, que no solamente se reúnan en una noche de hogar, que puedan interactuar todos los días o lo más seguido que puedan, porque esto aliviará y ayudará sus cargas y tal vez la adversidad pueda ser más llevadera. La adversidad siempre va a estar allí, siempre va a haber, pero cómo la llevamos, eso depende de cada uno de nosotros. Pero si pedimos ayuda, creo que va a ser mucho mejor. La carga va a pesar menos. Entonces dice que el Salvador no solo nos conoce, sino que también desea que nosotros lleguemos a conocerlo a Él. Dice, en una oración intercesora Jesús declaró, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Cuando sintamos todas estas situaciones en nuestra vida y que a veces no vemos la luz, no debemos de olvidarnos de que tenemos un Padre Celestial y un Salvador, que nos conocen por nuestro nombre, que saben cómo nos llamamos, que conocen cada una de nuestras situaciones, de nuestras pruebas, de nuestra adversidad. Y lo más importante de esto, hermanos y hermanas, es que Él envió a su Hijo por nosotros para llevarnos de regreso a casa. Y nosotros a veces no le permitimos a Él que nos ponga de nuevo en el camino. Debemos de permitirle que nos ponga en el lugar exacto y que podamos seguirle, al que podamos verlo. Dice el buen pastor que nos conduce a pastos verdes y aguas de reposo. Él es la luz del mundo, que ilumina nuestra senda para que no andemos en tinieblas. Y la pregunta no debería ser, ¿andará conmigo el Salvador? Porque de seguro Él lo hará. Pero la verdadera pregunta es, ¿andaré yo con Él? Al escoger andar con Jesucristo, todo comienza a cambiar. Ella no es un desconocido casual, o ya no es un conocido casual, perdón, sino un leal amigo celestial. Hermanos y hermanas, los invito a que decidan recordarlo y seguirlo, no de forma casual ni ocasional, sino deliberadamente y siempre. Luego, lleguemos a ser la clase de discípulos que se fijan, tienden la mano y elevan, como lo hizo el Salvador. Testifico que Él escucha, y al escuchar su voz en las Escrituras, seguir las enseñanzas de los profetas y apóstoles vivientes, arrepentirnos a diario, oír su invitación de ven, sígueme, hallaremos paz en este mundo tumultuoso. Sentiremos su espíritu y tendremos gozo, aún en los momentos más difíciles. Hallaremos fortaleza para confiar en Él y en sus promesas de una mañana mejor. Salir de una situación difícil es más que un apellido para mí.
es un testimonio de una realidad eterna, que mediante la fe en Jesucristo y al tomar sobre nosotros su nombre, gracias a los convenios que hicimos en el bautismo, la Santa Cena y en su Santa Casa, nos da acceso a su poder habilitador que puede y cambiará nuestra vida. Sé que en su tiempo y a su manera, siempre hay una manera de avanzar, porque Él no solo conoce el camino, Él es el camino. Queridos hermanos, nos ha dado mucho gusto poder compartir con ustedes este mensaje. Realmente nos sentimos muy contentos y muy felices. Ojalá y el Señor nos diera la oportunidad de conocerlos en persona, pues los conocemos ahorita, los estamos viendo. Pero tenemos esa bendición, de que aunque están lejos de donde nosotros estamos, podemos comunicarnos. El Señor nos ha dado esa bendición. Y este es un privilegio que debemos atesorar, hermano. Y comparto esto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén.